Hoy vamos a ver hombres que hicieron las cosas como Dios manda. A través de toda la historia de la humanidad encontramos que han habido hombres y mujeres que han hecho las cosas como Dios manda. Y a todas las personas, tanto hombres como mujeres, que han hecho las cosas como Dios manda, les ha ido muy bien. A ninguno le ha ido mal. A todos Dios los ha bendecido. Dios los ha escuchado. Dios los ha salvado. Dios se ha agradado de ellos y les ha ido bien. Nadie de los que ha hecho las cosas como Dios manda le ha ido mal. Hoy les voy a contar la historia de algunos de ellos. Una de estas historias son historias muy relevantes y son sorprendentes. Así que acompáñenme pues. Número 1, Noé. De Noé es el primer hombre que se nos dice en las escrituras que hizo las cosas como Dios se lo mandó. Cuando Noé bajó del arca, Dios estaba tan complacido, tan agradado con Noé, que Dios bendijo a Noé, bendijo a su familia e hizo un pacto con Noé y con su familia, con la naturaleza, con los animales, de que Dios no volvería a destruir más el mundo con un diluvio de agua. Y Dios le entregó a Noé y a su familia el mundo en su plenitud. Todo se los entregó bajo su autoridad y bajo su dominio. Animales de toda especie de la naturaleza. Y Dios les dijo que de todo lo que había era para el sustento, para que ellos comieran. Y Dios les dijo que se multiplicaran y que llenaran la tierra y que la gobernaran. Uno se pregunta, ¿por qué ese agrado de Dios con Noé? ¿Saben por qué? Porque Noé hizo todas las cosas como Dios se lo mandó. Vamos a comprobarlo. Génesis capítulo 6, verso 22, dice así: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ese es el secreto para agradarle a Dios. Ese fue el secreto de Noé. Y ese es el secreto para agradarle a Dios. Hacer las cosas como Dios manda. Número 2, Abraham. De Abraham es el segundo hombre que se nos dice en las escrituras que hizo las cosas como Dios se lo mandó. Abraham nació en Ur de los Caldeos, una tierra pagana, una tierra politeísta. Ellos creían en varios dioses, ellos adoraban muchos dioses, ellos tenían muchas divinidades, ellos adoraban el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones, y creían en muchas divinidades y les hacían representaciones, los hacían en figuras de madera, de cera, de metal, en aquella época de oro, de plata. Ya no se puede porque se los roban. Y ellos adoraban todo eso como cosas divinas, como divinidades, así como el mundo de hoy, que creen en las ánimas benditas del purgatorio, que creen en el santo, que creen en la Virgen, que tienen, todos los pueblos tienen sus santos patrones, que hacen sus fiestas y sus procesiones al santo patrón, en fin. Así era el mundo de aquella época. Esa conducta, esa cultura, Dios la llama idolatría, y Dios aborrece esa cultura. Dios aborrece al hombre idólatra, al hombre que adora a otro Dios que no es verdadero, sino que es un Dios falso, llaman las escrituras, llama la Biblia. Bueno,
En esa cultura se levantó Abraham, allí nació, allí se casó con Sarai. Pero Dios, desde que Abraham estaba muy joven allá, Dios lo llamó. Y Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y yo te voy a bendecir y yo te voy a engrandecer. Y yo voy a hacer de ti una nación grande. Oiga, y la familia de Abraham no conocía al Dios verdadero. La familia de Abraham no servía al Dios verdadero. La familia de Abraham también eran idólatras. También adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, a las constelaciones, a diferentes divinidades en los que ellos creían y se fabricaban imágenes para adorar, así como el mundo de hoy. Es más, Abraham no conocía al Dios verdadero, pero Dios lo llama, le da la misión de que salga de su tierra y se vaya a una tierra que Dios le va a mostrar, que Abraham no sabe dónde queda. La familia de Abraham emigraron de Ur de los Caldeos para Harán. En Harán se establecieron, allí se enriquecieron. La familia se volvió riquísima, tuvo ganado de aquella época, ovejas, siervos y todo. Fueron unos magnates de la época, unos hacendados, riquísimos. Estando allí enriquecida la familia, murió Taré, el papá de Abraham. Y Abraham quedó huérfano, quedó con su sobrino Lot, porque su hermano Nacor también murió, y quedó con su esposa Sarai, y quedaron ricos, riquísimos. Abraham no necesitaba nada. Y la mujer de Abraham, a esa edad, y Abraham ya eran viejos. Ya Abraham era de 75 años allí cuando muere el papá. Y la mujer Sarai también era vieja. Y Sarai era estéril y no tenía hijos. Y Dios le prometió a Abraham que lo iba a engrandecer y que iba a hacer de Abraham una nación grande. Y Sarai era estéril y no tenía hijos. Y Abraham también era un hombre viejo ya y no tenían hijos. Y Abraham tenía en cuenta, tenía presente que desde Ur de los Caldeos, en su juventud, Dios le había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham recogió toda su riqueza, todos sus ganados, recogió su mujer, recogió todos sus siervos, recogió a Lot, su sobrino, y se fue de Harán para Canaán, una tierra que él no conocía, a donde nunca había llegado, solo porque Dios le dijo: vete a morar allá, porque allá te voy a bendecir, allá te voy a engrandecer y voy a hacer de ti una grande nación. El que te maldiga a ti, yo lo maldeciré, y el que te bendiga a ti, yo lo bendeciré. Y Abraham se fue. Y Abraham allá en tierra de Canaán enfrentó dificultades. Recién llegado se le presentó una hambruna muy grande y tuvo que emigrar a Egipto. Y Abraham vivió en tierra de Canaán y tuvo dificultades como todos, pero Dios nunca lo abandonó y Dios siempre se le manifestaba y hablaba con él. Y Abraham escuchaba a Dios y Abraham hacía todas las cosas como Dios se lo mandaba. Y Dios le prometió a Abraham que no iba a morir solo, que iba a morir de viejo, rico y lleno de vida y con una descendencia que le iba a dar de un hijo legítimo que Dios le iba a dar. Y Abraham ya era viejo, era ya como de 100 años y la mujer también estéril. Oiga, y Abraham le creyó a Dios. Y Abraham hizo las cosas como Dios se lo mandaba. Y Dios declaró a Abraham hombre justo y amigo personal de Dios, amigo íntimo de Dios, hasta el punto en que Dios visitaba a Abraham en su casa y Abraham lo atendía y Abraham le preparaba comida a Dios y Dios comía con Abraham y con su familia y conversaban, eran amigos, y Dios le comentaba a Abraham, le comentaba sus asuntos y sus negocios,
porque Dios decía que Abraham enseñaría a las generaciones venideras a temerle a Dios y a caminar con Dios en justicia. Oiga, pues, para que vea usted. Y Dios le prometió a Abraham que Dios sería el Dios de Abraham para siempre y que Dios sería el Dios de toda la descendencia de Abraham para siempre. Uno se pregunta, el Dios santo, el Dios verdadero que mora en las alturas, en un trono de gloria, rodeado en medio de querubines, hace amistad con un hombre mortal, pecador, aquí en la tierra. Pues Dios lo hizo con Abraham. Abraham era un ser humano de carne y hueso, nacido de papá y mamá, con falencias como usted y como yo. Y Dios hizo amistad con Abraham. En las Escrituras encontramos que Dios se refiere a Abraham como Abraham, mi amigo. Oiga pues, amigo personal de Dios. ¿Por qué ese agrado de Dios con Abraham? ¿Saben por qué? Porque Abraham hacía todas las cosas como Dios se lo mandaba. Y ese es el secreto para agradarle a Dios. Hacer las cosas tal como Dios manda. Número 3. Abimelech, rey de Gerar. Gerar era una nación extranjera, no era del pueblo de Israel, era una nación pagana, era una nación inconversa, impía, una nación que no conocía a Dios y una nación que no tenía temor de Dios. Y los reyes de esas naciones en aquella época tenían la costumbre que cuando a ellos les gustaba una mujer, la mandaban y la tomaban para ellos y al marido lo mataban y se quedaban con la mujer. Bueno, el rey de Gerar, cuando Abraham llegó allá huyendo de una hambruna que había en Canaán, el rey de Gerar se enamoró de Sara, la mujer de Abraham, y la mandó a tomar para él. Sus siervos se la llevaron. Dios se le apareció en sueños y le dijo: ve lo que hace, pila, eres hombre muerto por causa de la mujer que has tomado para ti, porque es mujer casada con marido y su marido es profeta. Así que devuelves la mujer a su marido o te mueres tú con toda tu casa y con toda tu familia y con todo tu pueblo. ¿Sabe qué? Este hombre, siendo un rey pagano, un rey que no conocía a Dios, un hombre inconverso, un hombre impío, atendió a la voz de Dios, temió a Dios. Oiga, mandó a buscar a Abraham, habló con Abraham, le pidió disculpas a Abraham, hizo las paces con Abraham. Y Dios le había dicho a Abimelech: devuelve la mujer a su marido y Abraham orará por ti para que yo te sane a ti y a tu pueblo y para que no sean destruidos. Oiga, y este hombre, oiga, increíble eso, un hombre inconverso, un hombre pagano que no conocía a Dios, y este hombre fue, le devolvió la mujer a Abraham y le pidió a Abraham que orara por él. Abraham oró por él. Dios escuchó a Abraham, Dios atendió a Abraham y Dios sanó a Abimelech, a su casa, a su pueblo, a todos sus siervos, y ellos no perecieron. Oiga, Dios los bendijo y esta nación se salvó de morir por la ira de Dios. ¿Sabe por qué? Porque su rey oyó la voz de Dios, temió, se arrepintió e hizo las cosas como Dios le mandó. Devolvió la mujer, fue y se reconcilió con Abraham, le pidió perdón a Abraham y le pidió a Abraham que orara por él. Se reconciliaron, Abraham oró por él y Dios lo sanó. Ese es el secreto para agradarle a Dios: hacer las cosas como Dios manda. Número 4. Josué y Caleb,
dos hijos del pueblo de Israel. Cuando Israel salió de Egipto para la tierra Canaán, la tierra de Canaán, la tierra prometida, a los 2 años y medio ya Israel, Dios lo tenía preparado para que entraran a tomar a Canaán, la tierra prometida. Y Dios les dijo a ellos que entraran a tomar la tierra, que Él se las daba por heredad, que no tuvieran miedo, que no se acobardaran, que Dios iba delante de ellos, que Dios peleaba por ellos, que ningún pueblo, que ninguna nación, que ningún rey podía contra ellos, porque Dios mismo iba delante de ellos y que Dios peleaba por ellos y que Dios les entregaba esa tierra, que la tomaran, que entraran y la tomaran por heredad para ellos. ¿Y saben qué? El pueblo de Israel no lo creyó. El pueblo de Israel no lo obedeció. El pueblo de Israel no hicieron lo que Dios les mandó. El pueblo de Israel escucharon a 10 hombres de 12 espías que fueron a mirar la tierra y regresaron acobardados, llenos de miedos innecesarios, diciendo que ellos no podían entrar a tomar esa tierra porque esos pueblos eran más grandes y más fuertes y más poderosos que ellos, y que ellos se veían como langosta delante de sus pueblos y que ellos no iban a entrar porque no iban a ser destruidos, que más bien se regresaban para Egipto. Dios los escuchó y Dios se enojó tanto que en su enojo Dios juró que esa generación no entraría a la tierra prometida, que todos morirían en el desierto y que solamente Josué y Caleb entrarían, porque Josué y Caleb sí creyeron, tuvieron otro espíritu y estuvieron dispuestos y dijeron que ellos sí iban a entrar, que ellos sí podían, porque el Dios de ellos era más grande y más poderoso que todos los dioses de esas naciones, y que todos los reyes, que todos los pueblos de esas naciones, y que ellos iban a entrar. Entonces a Dios le agradó eso, y ¿sabe qué? Toda esa generación murió en el desierto. Ninguno de ellos pudo entrar. Solamente entró las nuevas generaciones, los que nacieron de ellos, entraron. Y entró Josué y entró Caleb después de la muerte de Moisés, porque Dios se agradó de ellos, porque ellos dos sí creyeron. Ellos dos sí hicieron las cosas como Dios se lo mandó. Y Josué y Caleb murieron en la tierra de Canaán, viejos, llenos de vida, llenos de salud, ricos con propiedades allá, y dejaron a su familia allá, hechos, realizados con tierras, porque ellos hicieron las cosas como Dios manda. Y ese es el secreto para agradarle a Dios: hacer las cosas como Dios manda. Número 5. Nínive. Este es otro caso relevante. Este es otro caso salido de lo normal. Nínive era una ciudad pagana, una ciudad impía, una ciudad que no conocía a Dios, una ciudad llena de violencia, una ciudad corrompida también en la idolatría. Y Dios se enojó, y Dios decidió hacer un juicio con ellos, y Dios decidió que iba a destruir a Nínive, así como destruyó a Sodoma y a Gomorra por su maldad. Pero Dios decidió darles una oportunidad y les mandó al profeta Jonás a llevarles un mensaje. Si Nínive no se arrepiente, dentro de tantos días Nínive será destruida. Oiga, esta ciudad pagana que no conocía a Dios, que no temía a Dios, esta gente inconversa, impíos, oyeron la voz de Dios, la creyeron, la obedecieron, y desde el rey hasta el más pequeño se arrepintieron, se rindieron, se humillaron ante Dios en sacrificio de ayuno y de oración, clamaron a Dios, pidieron perdón, pidieron misericordia y se convirtieron a Dios. ¿Y sabe qué? Dios los vio
porque Dios ve. Dios los escuchó, porque Dios escucha. Dios los atendió, porque Dios atiende. Y Dios les respondió, porque Dios responde. Y Dios los perdonó. Y Dios los bendijo. Y Dios los salvó. Y esa ciudad de Nínive no pereció destruida con la ira de Dios, porque su rey y todo ese pueblo hicieron las cosas como Dios se los mandó, se arrepintieron, se convirtieron a Dios y Dios los perdonó de su maldad. Oiga, y no eran pueblo de Dios, oiga, y no conocían a Dios, oiga, y no invocaban a Dios, y eran inconversos, eran paganos, pero todo a través de la historia de la humanidad, todos los que han hecho las cosas como Dios manda, Dios los ha perdonado, Dios los ha salvado, los ha bendecido, los ha prosperado, porque Dios se ha agradado de ellos. Bien, número 6. José, el carpintero, el marido de María. El rey Herodes había decidido acabar con el niño Jesús, para que el niño Jesús no fuera rey de los judíos, no reinara en Israel. Y el rey Herodes tramó todo un plan para acabar con el niño Jesús. Pero Dios se le apareció a José en sueño y le dijo: toma a tu mujer, toma al niño y huye a Egipto, y moras allá hasta que yo te diga, porque Herodes planea acabar con el niño. José despertó del sueño, se dio cuenta que era Dios que le había hablado en el sueño, y José obedeció. Hizo las cosas como Dios se lo mandó. Tomó a María su mujer, tomó al niño y huyó a Egipto, y moró allá hasta que Dios se le volvió a aparecer en sueños y le dijo: regresa con tu familia allá a tu tierra, porque han muerto los que procuraban la destrucción del niño. Entonces José con María, con el niño, regresaron nuevamente a Israel y habitaron en Nazaret. Por eso a Jesús se le llama el Nazareno, porque habitaron en Nazaret. Y el niño no fue destruido, no pereció. Herodes quedó burlado y el enemigo no pudo acabar con Jesús, porque José se le prestó a Dios para que el propósito de Dios no fallara, porque los propósitos de Dios nunca fallan. Dios hace lo que sea, Dios quita al que tiene que quitar, pero los propósitos de Dios nunca fallan. Pero Dios siempre necesita hombres como José, instrumentos que se dejen guiar por Dios y que hagan las cosas como Dios manda. Entonces, ahí tenemos ese ejemplo. José es un hombre bendecido, porque usted estudia todos los evangelios y no se nos vuelve a hablar más de José, pero no hay un solo capítulo, no hay un solo versículo que nos hable de que José haya fracasado, haya tenido alguna derrota. No, seguramente que murió feliz, lleno de años y lleno de vida, porque hizo las cosas como Dios se lo mandó, y ese es el secreto para agradarle a Dios. Bien, número 7. Leví, el publicano. Leví era un hombre publicano, un cobrador de impuestos, un traidor a su patria Israel. Leví trabajaba con el imperio romano de cobrador de impuestos, de tesorero, y le cobraba impuestos a su propia nación para los romanos. Y los romanos tenían subyugado al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel quería liberarse del yugo de los romanos, y Mateo cobrándole impuestos a ellos para los romanos. Entonces, claro, los judíos odiaban a Mateo, era un traidor a la patria, era una traición a la patria, y no gustaban de él. Mateo estaba enriquecido, que era un tesorero, era un recaudador de impuestos. Bueno,
Un día cualquiera, Jesús con sus discípulos llegó a la oficina de Leví y le dijo: sígueme. Leví renunció a su trabajo. Leví abandonó su puesto y siguió a Jesús. Se convirtió en discípulo de Jesús. Y Leví llegó a ser uno de los 12 apóstoles del Señor, de Jesús. Y Leví llegó a ser el escritor del primer evangelio, el evangelio de Mateo. ¿Sabe por qué? Porque Leví hizo las cosas como Jesús le dijo: sígueme. Ese es el secreto para agradar a Dios. Mire que Leví terminó también, Mateo, Leví el mismo Mateo, terminó también que hoy es uno de los 12 apóstoles y es uno de los que figuran allá en la Nueva Jerusalén, la ciudad santa. Esos apóstoles, el nombre de ellos figura allá. Ahí está Leví, porque hizo las cosas como Jesús se lo mandó: sígueme. Y número 8, un ladrón. El día que crucificaron a Jesús, juntamente con Jesús crucificaron a 2 hombres malhechores, revoltosos, peligrosos a la sociedad, delincuentes al mundo al día de hoy, unos delincuentes. Ahora, en la ley judía existía la pena capital para muchos delitos. Ahora, seguramente que estos 2 revoltosos, estos 2 malhechores habían cometido delitos que se castigaban con la pena capital, porque estaban sentenciados a ser crucificados ese día con Jesús. Bien, estando crucificados ellos 2, uno de los 2 se burlaba de Jesús. Uno de los 2 hacía bullying de Jesús, maltrataba a Jesús a palabras y lo increpaba y le decía: si tú verdaderamente eres el Cristo, si tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, si tú verdaderamente eres el Mesías, si eres el Rey de los judíos, demuéstralo. Bájate de la cruz, porque vas a morir ahí, tú eres inocente, no has hecho nada. Decía: nosotros somos culpables y lo merecemos, pero tú no, desciende de la cruz, demuéstralo. ¿Y saben qué? El otro, calladito, hizo las cosas como Dios manda. Dios mandó a Jesús a este mundo a morir por los pecadores, por todo pecador que sea de la fe de Abraham, la fe en el Dios verdadero, por todo pecador que sea de la fe de Dios y de Jesucristo. En las Escrituras dice que todo el que crea en Jesucristo y lo recibe, Dios lo perdona y no va a perdición, sino a salvación, a vida eterna. ¿Oyó? Entonces, ¿qué sucede? Este hombre reconoció a Jesús. Allí ya en las últimas ya reconoció a Jesús, se rindió, se humilló, clamó a Jesús y le hizo una petición: Maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oiga, Jesús lo escuchó, Jesús lo atendió y ese día Jesús le prometió: tú también estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre hizo las cosas como Dios se lo mandó. Aceptó a Jesucristo, creyó en Jesucristo como Nicodemo, recibió a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, y recibió el perdón de pecados y recibió la salvación para vida eterna. Un malhechor minutos antes de morir, porque a eso vino Cristo, a salvarnos a nosotros, su pueblo, de nuestros pecados, para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el mensaje del evangelio. Todo ser humano, no importa lo que haya hecho en la vida, no importa la degradación en la que se encuentre en este momento, el peor ser humano de esta vida, a donde usted se encuentre en este momento, en cualquier tugurio, en cualquier grupo delincuencial, en cualquier banda criminal, en cualquier pecado de lo que sea, no importa, pecado sexual, pecado de droga, pecado de borrachera, de lo que sea,
en donde usted se encuentre en este momento, en el hospital, en el monte, en la cárcel, donde usted se encuentre en este momento, si usted escucha este mensaje del Evangelio, de la palabra de Dios, y usted lo cree, y usted se arrepiente, y usted se convierte, y usted se bautiza, Dios lo perdona, lo salva para vida eterna, porque a eso vino Jesucristo a este mundo. ¿Por qué Dios se agrada tanto de que el hombre haga las cosas como Él manda? ¿Saben por qué? Porque eso equivale a obedecerle a Dios. Y si algo le agrada a Dios es que el hombre le obedezca. Hasta la próxima y que Dios les bendiga a todos. Amén.